Bien, y estamos nuevamente con Jacinta Molina para actualizar qué es lo que está ocurriendo en este conflicto entre Ucrania y Rusia en este sexto día de invasión de las tropas rusas y donde, Jacinta, hay mucha expectación por lo que ocurre con este convoy kilométrico que se va aproximando de tropas rusas, de carros blindados, a la ciudad de Kiev. Buenos días. Exactamente, ¿cómo están nuevamente? Claro, es esta imagen satelital que llega por parte de la empresa Maxar estadounidense que muestra a estos vehículos que van avanzando hacia Kiev, pertenecientes a tropas rusas, pero también con la preocupación que está generando, claro, ahí vemos esta imagen de este convoy entonces que va avanzando precisamente hacia Kiev, esto desde los alrededores del aeropuerto de Antonov, ya lo decíamos, a unos 25 kilómetros del centro de la capital ucraniana hasta el sur, eso hasta las inmediaciones de Pripyat al norte. Es el reporte que llega desde la capital ucraniana con esta imagen donde sabemos el objetivo principal de toda esta ofensiva rusa es precisamente el control de la capital, que no ha sido conquistada porque las fuerzas ucranianas de hecho han resistido, y eso lo recalcan mucho desde el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky, que de momento Rusia no se ha hecho con ninguna de las grandes ciudades de Ucrania en esta invasión que ya se extiende por 6 días. De hecho, las imágenes que revisábamos mostraban precisamente estos vehículos, algunos más distanciados que otros entre sí, donde van enfilando entonces hacia la capital. Todo esto por más de 60 kilómetros ya es el reporte, y acercándose, de hecho, que es la actualización que tenemos. Les quería comentar también, para actualizar otra información, esta explosión que se ha registrado en un edificio administrativo regional. Ahí vemos la imagen captada por una cámara de seguridad, esto en Kharkiv, también conocida como Yarkov, en Ucrania. Esto es cercano a la frontera de Rusia, está a unos 30 kilómetros de hecho de Rusia, y Ucrania acá, a través de sus servicios de emergencia y el Ministerio de Defensa, acusa de hecho a lo que es el ejército ruso de bombardear este edificio que está en pleno centro de esta ciudad, la segunda más grande de Ucrania, y donde ya se reportan a 6 personas que han resultado heridas, entre ellas un niño. ¿Qué es lo que tenemos que precisar que ha llamado muchísimo la atención según la argumentación que ha entregado el gobierno ruso también para todo este ataque, operación militar, le han denominado en el Kremlin? Bueno, no solamente hay una distancia geográfica corta entre esta ciudad, Kharkiv, y Rusia, sino también gran parte de la población habla ese idioma. Hay una cercanía geográfica, pero también cultural. Entonces llama muchísimo la atención esta ofensiva, de la cual Ucrania acusa y responsabiliza precisamente a Rusia dentro del discurso que le hemos escuchado al presidente Vladimir Putin, de que esta es una operación para defender precisamente a la población rusa en medio de toda esta situación. Sabemos que esa misma argumentación se ha ido cayendo con el tiempo, con el avance de las tropas a otras zonas, por cierto, entre ellas Kiev, y con la imagen también de este convoy que veíamos anteriormente. Otro tema también que quiero mencionar es la pronta aparición del presidente Volodymyr Zelensky hablando ante el Parlamento Europeo. Lo va a hacer, por cierto, de manera telemática, pero en 1 hora y media más. Eso sí, tenemos en cuenta la diferencia horaria porque se ha programado para las 2:30 hora europea. El mandatario ucraniano estaría hablando entonces ante los parlamentarios, los eurodiputados también, que se les conoce, en un discurso en medio de toda esta situación y en medio, Pato, Mane, de los acercamientos también que hemos dicho Zelensky ha buscado precisamente con este bloque de 27 países, la Unión Europea, aliados que le han entregado armamento, tomando resoluciones inéditas, nunca antes vista, por cierto, en la historia de la Unión Europea, que se ayudara de esta manera entregando y financiando armamento a un país que está en conflicto. Eso se anunció el día domingo, y vemos también ahí la imagen de algunas fronteras de Ucrania, por ejemplo la de Polonia, también la de Rumanía, donde sabemos miles de desplazados también han llegado buscando refugio a estos países limítrofes.
Bien, 7 de la mañana con 22 minutos. Hay muchas preguntas todavía que están ahí pendientes. Ver también qué es lo que ocurre con el ingreso de estas armas que ya han sido ofrecidas por parte de Occidente. Y también ver cuáles son los escenarios, qué es lo que viene de aquí en adelante. Vamos a establecer contacto a esta hora de la mañana con Libardo Buitrago, analista internacional, para profundizar un poco más sobre lo que está ocurriendo, Libardo, sobre esta reunión primero. Ayer sin acuerdo, no hay un alto al fuego, pero de todas maneras hay un compromiso, una voluntad de volver a reunirse. De todas maneras continúan los ataques. Hemos visto preocupantemente que hay un convoy kilométrico de las tropas rusas que se están acercando a Kiev. ¿En qué punto estamos, Libardo, y cuáles son los escenarios posibles de aquí en adelante? Buenos días. Buenos días. Marianela, muy buenos días. Patricio, muy buenos días. Un gusto de saludarlos. El escenario es el siguiente. El convoy avanza con preocupación sobre Kiev, lo que muestra la determinación de continuar a lo menos las operaciones bélicas por parte de Vladimir Putin hasta que el escenario sea ese. Tú estabas marcando la importancia de esta reunión que el día de ayer se llevó a cabo y que se levantó sin fracasar. Y esa es la noticia positiva. Están en consultas. Lo que sabemos es que se plantearon temas por parte de Rusia y por parte de Ucrania. En el caso de Putin y los representantes del presidente Putin en esa mesa de negociación se habló de nazificar el gobierno. Una de las condiciones, el reconocimiento de Crimea y el retiro de todas las armas sobre Ucrania. Las tres líneas que puso Putin en la mesa. Lo que hizo el presidente Zelensky a través de sus representantes fue decir lo siguiente: cese al fuego de inmediato y el repliegue de las tropas rusas hacia las fronteras con Rusia o de Bielorrusia. En ese contexto, lo que hicieron los representantes, Patricio y Marianela, fue decir: esta situación no la podemos resolver. Después de 3 horas y media de diálogo, lo vamos a consultar, vamos a ir a Kiev, vamos a ir a Moscú, vamos a preguntar, porque son temas bastante complejos. El reconocimiento de Crimea como una parte importante del territorio de Rusia va a ser dificilísimo que el gobierno de Ucrania lo haga. La desnazificación de la administración, que supone entonces la renuncia del presidente de Ucrania, que es lo que implícitamente está pidiendo Rusia, yo creo que tampoco va a proceder. Y el retiro de todas las armas de parte de Ucrania, que fue la tercera petición que hizo Vladimir Putin en esta mesa de negociación, va a ser difícil. Más fácil podría ser el alto al fuego, que creo que no se ha utilizado. Sin embargo, la mesa está vigente, la mesa está funcionando, la mesa está operativa. En ese contexto se da la brutal paradoja, Marianela y Patricio, de que se está castigando a la ciudadanía civil, a los civiles, como hemos visto en Kharkov, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania. Y lo preocupante de todo esto es ese kilométrico convoy que tiene artillería, que tiene misiles, que tiene soldados, que tiene blindados, que se dirige a Kiev. O sea, ahí está la evidencia, como ustedes marcaban, y Jacinta Molina lo hacía, y es el propósito de Vladimir Putin, es conquistar Kiev para derribar al presidente Zelensky. Libardo, buenos días. Jacinta Molina por acá nuevamente. A esos antecedentes se suma también esta información que veíamos recién de esta explosión que se registra en el centro de Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania, donde hay población rusa cercana también a esa nación. Ucrania denuncia que esto ha dejado a 6 civiles heridos. Y otro antecedente también que ha dado a conocer recientemente el Parlamento ucraniano y que podría agravar aún más todo esto es que se estarían sumando ahora tropas de Bielorrusia a esta ofensiva. ¿Qué podría significar eso? Principalmente lo último también en estos intentos por llegar a un acuerdo por la negociación que comenzó el día de ayer. Bueno, el mundo tiene que tomar nota que Bielorrusia es aliado incondicional de Rusia. Lukashenko ha encontrado la oportunidad de estabilizarse en el poder y para ello fue fundamental en su momento el apoyo que le dio Putin y devuelve el favor ya involucrándose directamente en el conflicto. O sea, aquí ya no es solamente Rusia, sino Bielorrusia, que sin una declaración de guerra de por medio, sino con la intención de apoyar a su aliado Vladimir Putin, y eso tiene una complejidad. Aún así, Lukashenko ofrece paradójicamente una de las ciudades al sur de su nación como el punto de encuentro para los negociadores rusos y ucranianos para ver si se encuentra un punto de convergencia. Estas son las brutales paradojas que se están dando. Jacinta, y respecto a lo de Kharkov, ¿por qué es relevante para Vladimir Putin tomarse esta ciudad?
Si la llegara a tomar, pese a la feroz resistencia que estaban oponiendo las autoridades de Ucrania allí, significa que la región del Donbass, que era el propósito inicial de esta operación, se amplía y geográficamente la porción que pasarían a dominar sería importante. Sin embargo, pese a la brutalidad del ataque, el duro castigo que ha recibido la población civil de esta ciudad tan industrial de Rusia, es que hasta el momento no la pueden doblegar. Y hay una cosa que me ha llamado la atención, Marianela, Patricio y Jacinta, seguramente a ustedes también, que lo que hemos visto son operaciones terrestres. Algo de misilería, algo de cohetería, algo de eso. Pero lo que no ha entrado en operación por parte de Rusia es la fuerza aérea. Con toda la capacidad que tiene el fuego aéreo Rusia, la pregunta es, ¿por qué no ha entrado aún con la fuerza que uno se imaginaría podría ser frente a esa inminente superioridad y clásica superioridad que tiene frente a la Fuerza Aérea de Ucrania, que en parte importante ha sido inmovilizada? Y la pregunta tiene una respuesta en lo siguiente. Tiene todavía esa arma, ese as en la mano Putin, pero ya estamos viendo que ahora la cara amarga de esta guerra, de esta invasión, es que ya le llegó la guerra a los civiles ucranianos. Libardo, tú decías al principio de esta entrevista que si bien ayer no se llegaron a acuerdos, no es que haya fracasado este diálogo y esta negociación y que se podría, tal vez uno de los puntos más cercanos, poner alto al fuego, que sabemos es lo que más preocupa en este momento. ¿Qué tendría que pasar o cómo se podría conseguir eso en las próximas negociaciones si es que está cerca, tal vez, de poder conseguirse? Con todas las peticiones que hay en la mesa, las que hizo Putin en la mesa de negociaciones, las que planteó Ucrania, y con esta ofensiva que continúa y con la defensa que hace Ucrania, por supuesto que el cuadro es complejo. Pero al existir la mesa de negociación, aún es posible, hay una pequeña ventana. ¿Yo qué haría o qué uno podría hacer aquí? Y es que toda la diplomacia mundial acompañara este proceso para que esa mesa se sostenga. Porque en algún momento, como a Vladimir Putin y a Rusia le ha costado inicialmente esta operación relámpago, que se pensaba que iba a ser de poco tiempo y ya se ha extendido, estamos en el 6º día. Y al 6º día, si uno despliega el mapa de Ucrania, comienza a observar que Rusia todavía no afirma posiciones dentro de Ucrania. Está en algunos lugares de Ucrania, cerca de Kiev está cerca de Kharkov, está en el sur, está intentando tomar el puerto de Mariupol, pero aún así no ha logrado afirmar posiciones, con un costo monumental económico, que eso también le significa desplegar a eso, porque no consideró la respuesta del pueblo ucraniano. Entonces, para afirmar eso y el liderazgo del presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, que se ha convertido en el líder de la defensa de su nación, hace falta apalancar, que el mundo apalanque a esta mesa. En tanto exista la posibilidad de que haya una mesa de negociación, existe la posibilidad que en algún momento se pueda decretar el alto al fuego. Es lejano, pero es posible en tanto la mesa de conversación exista. Y lo que hemos visto es que los negociadores rusos y ucranianos se levantaron, pero no de mala manera, se levantaron cada uno con una carpeta de planteamientos de la contraparte, hacen las consultas que ya las hicieron en Moscú y en Kiev, y después de haberlas realizado van a encontrar la respuesta. Entonces, la segunda reunión, que todavía no tiene fecha, probablemente podría ser mañana o el próximo jueves, si es que los espacios y las respuestas están, podría abrir una lejana posibilidad. Pero mientras eso no ocurra, lo que vamos a tener es la profundización de esta invasión rusa y la defensa que se está haciendo por lo que viene. Jacinta, Marianela y Patricio, lo que va a venir es una guerra calle a calle en Ucrania. Libardo, gran parte de este conflicto está centrado en la intención de Ucrania de ingresar en algún momento a la OTAN. Vimos ayer que acá el gobierno ucraniano ha firmado una solicitud para poder formar parte de la Unión Europea de manera urgente. Acá nuevamente hay un guiño de parte de Ucrania, un acercamiento a Occidente. Tomando en cuenta las negociaciones, ¿cuánto podría afectar este elemento que Ucrania quiera acercarse a la Unión Europea, ingresar a esta organización, tomando en cuenta estas negociaciones, y cómo eventualmente puede ser visto esto por parte de Vladimir Putin? Esa es la carta de negociación que tiene el presidente Zelensky en la mano para esta mesa. Porque él dice, bien, mi opción hoy
es pedirle a la Unión Europea que me permita ser socio pleno a través de un mecanismo del fast track, vía rápida, que se va a debatir en el Parlamento Europeo en un tiempo más. Y además comenzar a solicitar el ingreso formal a la OTAN, que es lo que a Vladimir Putin lo irrita. Putin no quiere por ningún motivo ni por ninguna razón que la Alianza Atlántico, la OTAN, esté en frontera con él, porque él sabe que está la capacidad bélica de la OTAN ahí, queda en plano fronterizo. Entonces, yo creo que hoy lo puede utilizar el presidente Zelensky como un arma de negociación, y el que haya cursado la solicitud para ingresar a la Unión Europea muestra una voluntad de acercarse a la Unión Europea, y es una respuesta además a algo que ha ocurrido durante los últimos 2 días, y es que unió y galvanizó el apoyo concreto y directo de la Unión Europea en términos políticos, económicos y militares. No sé si finalmente le abran la puerta para ser socio de la Unión Europea en pleno conflicto, pero sí es una carta de negociación que la va a tener que sopesar la negociación y los representantes de Vladimir Putin en esta mesa. Libardo, lo quiero invitar a que se quede con nosotros y que juntos revisemos una nota que nos cuenta sobre los miles de ucranianos que decidieron permanecer en su territorio para hacer frente al poderoso ejército ruso, hombres, mujeres, adultos mayores incluso, que se armaron o que aprendieron a hacer bombas Molotov, pero hay también decenas de ucranianos que viven en otros países y están viajando de regreso a sumarse a la defensa de su patria. Revisemos la nota para que lo sigamos comentando a la vuelta. Se convirtieron en soldados de un día para otro o simplemente se quedaron a luchar. Son miles de ucranianos que no quisieron dejar su país y permanecen allí con un solo objetivo: defender su territorio. Ya sea increpando a militares rusos que invadieron ciudades o utilizando armas de guerra. Aseguran que están listos para el combate, pese a que no han tenido mayor preparación. No pensé que me uniría a esta unidad hace apenas 2 días. No sé manejar las armas, pero cambié de opinión. Tenía que hacer algo al respecto. De analista económico, Yuri pasó a ser un soldado más. Frente a este dramático escenario no pudo estar ajeno y, al igual que muchos de sus compatriotas, dejó todo para pelear. Resistencia civil que ha ayudado a mantener las principales ciudades como Kiev, pero que también deja a los primeros caídos. Ella es Irina Svila, escritora ucraniana de 52 años. Autora de un libro recientemente estrenado, se sumó a la defensa territorial. Este fin de semana murió junto a su esposo, dejando a 5 hijos. No debería haber derramamiento de sangre. Es un horror que debe ser detenido. La mejor manera de detenerlo no son las armas y más derramamiento de sangre, sino las palabras. Pero si las palabras no funcionan, usaremos todo. Y realmente están dispuestos a todo. Esto es lo que tengo para parar los tanques. La gente del edificio me trajo esto, preparó esto. Quienes no están en los enfrentamientos se reúnen para preparar bombas Molotov que sirvan para detener la arremetida rusa, además de realizar arriesgadas maniobras para cortar los accesos a las localidades. Dejamos a papá en Kiev. Papá venderá cosas y ayudará a nuestros héroes, nuestro ejército, incluso podría pelear. Ciudadanos que, como el padre de este niño que justo iba saliendo del país, están dispuestos a dar su vida en este conflicto sin importar las consecuencias. Estoy aquí porque llamaron a la puerta de mi casa a aquellos a quienes no nos alegramos de ver. Y creo que todos los que pueden resistir deben hacerlo, porque es nuestro hogar y debemos defenderlo. Para sorpresa de unos, no quieren irse. No quieren irse. Nosotros queremos sacar que sean los niños, pero los papás de 60, 70 años no quieren dejar sus casas, están preparados a pelear. Incluso en las últimas horas fue difundida la imagen de este hombre de 80 años que habría intentado enlistarse en el ejército. Una situación que ucranianos en Chile ven con temor. Quieren proteger nuestro país. Todos mis amigos, ningún amigo no me dijo que ya voy a viajar de Ucrania, voy a salir de Ucrania. No conozco así personas.
Voluntarios que han estado al pie del cañón estos días de duros enfrentamientos y otros que están viajando de distintas partes del mundo para sumarse a las fuerzas. Es el pueblo ucraniano que se niega a caer. Libardo, aquí revisábamos las distintas formas en las que el ejército ucraniano está tratando de poder hacer frente al poderoso ejército ruso. Veíamos que incluso hay una persona de 80 años, Pato Jacinta, estaba tratando de enlistarse para poder combatir. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué habla? ¿Son algunas opciones? ¿Son alternativas? ¿Es viable que puedan hacer frente de esta manera al poderoso ejército ruso, donde además incluso se había mencionado esto de liberar a los presos de Ucrania para que puedan ir a combatir también, Libardo? Marianela, por lo pronto han logrado algo sustantivo entre el ejército ucraniano y las personas civiles que se están alistando, y es frenar el impulso de la ofensiva rusa. Eso muestra una cosa que está en el error de cálculo hecho por los estrategas del Kremlin. Ellos primero no imaginaron la capacidad de liderazgo que iba a tener el presidente Volodymyr Zelensky, que se ha convertido en el líder de la resistencia y comandante en jefe en terreno para enfrentar a este fenomenal y espectacular ejército ruso. Y lo segundo es que despertó el nacionalismo ucraniano. Cuando uno aprecia estas declaraciones que se dan desde distintos puntos del mundo, gente profesional, destacados deportistas, gente de élite que dice, ¿sabe qué? Yo voy a empuñar las armas para defender a mi nación. Lo que le están diciendo al mundo es que aquí ha habido una agresión. Los ucranianos se sienten agredidos porque el fundamento de la invasión, el fundamento jurídico, ético y moral que ha utilizado Vladimir Putin, no les ha hecho sentido. Y por lo tanto, los ucranianos dicen, vamos a preservar el gobierno y vamos a preservar la unidad territorial. Y en eso es que están, y por eso sale hasta personas de 80 años a empuñar las armas. O sea, Putin despertó un fervor nacionalista y ese fervor nacionalista está por defender a Ucrania. Ahora, y eso está logrando traspasar las fronteras. Por eso la Unión Europea, después de ver el rol cumplido por el presidente Zelensky, el rol de la población y la determinación de los ucranianos de defenderse, pese a la colosal diferencia en Fuerzas Armadas, va a concitar ya no solamente solidaridad, sino la ayuda que ustedes estaban dando cuenta temprano, ayuda económica, ayuda tecnológica, ayuda militar y por supuesto la solidaridad, que es muy importante para esta situación. Libardo, tú decías anteriormente, antes de irnos a la nota, que se podría dar acá un escenario de batalla, de enfrentamiento calle por calle, que es lo que se ha dicho es el peor de los escenarios, pero también el que no quiere Vladimir Putin, en el sentido de que esto podría traer más críticas a esta estrategia que él en un momento anuncia como solamente la defensa de la población rusa al este del país. Ahora convertir esto en una masacre en contra de la población ucraniana. ¿En qué pie quedaría esta invasión de Vladimir Putin, su figura, por cierto, pero también el futuro de todo este conflicto si eso se da? Como no pudo Putin en tan solo 48, 72 horas o 4 días tomarse el poder político en Kiev, con toda la colosal maquinaria bélica desplegada en terreno, ha tenido una respuesta que es la menos deseada para él. Y es que la población civil va a recurrir a armas, inclusive a las bombas Molotov. Hay una fábrica de cerveza, la Leópolis, que es bastante conocida en Ucrania, en donde ayer los trabajadores dijeron, ¿sabe qué más? Dejamos de producir cerveza y ahora vamos a producir bombas Molotov. Bueno, eso habla de una determinación del pueblo ucraniano de salir calle a calle, y eso sería, discúlpeme la palabra, pero eso sería una carnicería, lo que se podría venir hacia adelante. Y ese es el peor escenario para Putin, porque primero no puede justificar la agresión y la invasión a Ucrania. Y lo segundo es cómo se expresa que un ejército con toda la musculatura que tiene esté enfrentando a la población civil. ¿Eran los ucranianos el objetivo de Putin o era el presidente de Ucrania el objetivo de Putin? Y eso se le va a mezclar al paso del tiempo. Lo que ocurre es que cada hora que pasa, el presidente Zelensky la gana para él. Y cada hora que pasa, la pierde el presidente Putin, la pierde en popularidad, la pierde en fundamento de la guerra y la pierde en eficacia de sus tropas, porque ahora cuando uno ve este convoy de 64 kilómetros de extensión que avanza contra Kiev, contra la capital, se muestra es
que todo el diseño de la campaña inicialmente estaba pensado para sacar una persona y ahora está diseñado probablemente para destruir un país. Y esa es una complejidad política mayor para Vladimir Putin, al cual le va a costar mucho esa imagen en términos de que si esta máquina guerrera comienza a arrollar y comienza a sacudir cada una de las ciudades de Ucrania, en una de esas la figura de Putin, esta persona que intentaba justificar la guerra como en defensa propia, nos hará recordar lo que pasó en el preludio de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inició esta pavorosa guerra de la mano de Hitler. Libardo, pero entonces, y en el contexto de estas negociaciones que empezaron ayer y que se anunció que podían continuar en los próximos días, ¿esto qué es? ¿Poner presión a esa conversación, a ese diálogo, o es que en verdad no importa esa etapa y acá el objetivo es solamente atacar? La presión está. Lo que pasa es que, ¿por qué abrió la posibilidad Putin y por qué le abrieron Zelensky? Zelensky se tiene que mostrar ante el mundo como un presidente que es capaz de dialogar en adversidad. Está siendo agredido, le ponen como la ciudad de una nación, en el caso como Bielorrusia, que es aliada de Rusia, pero está ahí sentado en la mesa de negociación mostrando la voluntad de recurrir a todos y cada uno de los mecanismos para evitar una agresión mayor contra Ucrania. Y Putin dijo, bueno, veamos qué pasa en esa mesa. Yo creo que la mesa, si la apalancamos mundialmente, podría funcionar. Pero mientras eso no ocurra, las ráfagas, los misiles, la cohetería, las bombas Molotov, la muerte y el dolor seguirán reinando en Ucrania. Y creo yo, a juzgar por los desplazamientos y los movimientos de última hora, que Putin está intentando apretar el acelerador porque él sabe que el tiempo es su principal adversario. Y en una de esas no se le vaya a convertir, Ucrania en el Afganistán que significó para la Unión Soviética en la década de los 70 y los 80. Bien, Libardo, le queremos agradecer todo este análisis, ir aterrizando también el acontecer, lo que ha ocurrido durante estos últimos días, sobre todo estas últimas horas en este conflicto entre Ucrania y Rusia. Muchas gracias por la disposición, por el tiempo y por ayudarnos a entender un poco más lo que está ocurriendo. Buenos días. Buenos días. Un abrazo, Marianela, un abrazo, Jacinta, Patricio, un gran abrazo. Buenos días. Buenos días. The West and immediately launched an attack on the Russian language, intending to expel anything that was Russian from Crimea and deploying armed militants there. The eastern regions of Ukraine that did not accept the coup were accused of terrorism, even though they did not attack anyone. On the contrary, punitive units were deployed against them and their cities were bombed with aircraft, artillery and multi-rocket launchers. They destroyed civilian buildings, schools and hospitals. Civilians were killed. An inhumane economic transport and food blockade was imposed on the Donbass. Civiles y también destrucción de edificios civiles en esos edificios, todo eso en medio también de una guerra que sabemos está en curso en esa zona, sobre todo en el Donbass desde el año 2014. Under these conditions, the residents of Crimea and Donbass had no other choice. In March 2014, the overwhelming majority of Crimean residents está hablando del referéndum cuestionado internacionalmente como fraudulento que permitió para Rusia la anexión de la península de Crimea al este también de Ucrania, que es un territorio también donde habita una mayoría de población rusa. Lo mismo también en el Donbass, donde se suceden estos enfrentamientos entre fuerzas ucranianas y grupos separatistas prorrusos. Parte de lo que decía Mane, Pato, Sergei Lavrov para defender lo que está haciendo Rusia, este ataque que suma más cuestionamientos internacionales y donde de hecho también él mismo ya ha advertido que esta operación militar especial, como se le ha denominado en Rusia, no va a cesar, va a continuar hasta que se cumplan los objetivos fijados que, recordemos, también hablaban de la desmilitarización de Ucrania, así que todo esto en medio de este proceso de negociaciones y también con
esta ofensiva digo, que hemos visto se ha recrudecido en las últimas horas, sobre todo con esta denuncia que hace Ucrania y con esas imágenes que se han difundido de la explosión a un edificio regional de la administración regional de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, muy cercana a Rusia, donde habita también una población importante rusa, y por eso muchos cuestionan también esta acción, si es que se confirma que efectivamente ha sido también obra de las tropas rusas, esa imagen que vemos y que ha dejado a 6 personas heridas, según se reporta a esta hora. Uno de ellos, según dicen los servicios de emergencia ucranianos, corresponde a un niño, y lo que hemos recalcado también durante esta mañana, estas imágenes satelitales de esos vehículos, ese convoy de más de 60 kilómetros de extensión que se está dirigiendo a Kiev, la capital, que sabemos es el objetivo que tiene también esta ofensiva rusa. Y esa imagen, la que estábamos viendo hace un momento de ese ataque, ese bombardeo, ocurre cerca de las 8 de la mañana local. Es un edificio público. Afortunadamente no hay víctimas fatales. La verdad que hasta ahora no se confirma, porque la imagen, por ahora se habla de personas lesionadas. Es una situación bien grave la que se está dando, y específicamente, Jacinta, en esa ciudad que es la segunda más grande de Ucrania, y en donde se viene brindando ahí una batalla bien intensa. Primero hay acá de parte del ejército, las tropas rusas habían tomado el control de esta ciudad, que recordemos está muy próxima a Rusia. 30 a 35 kilómetros, y después nuevamente, Mane, fue recuperada por los militares ucranianos. Si ustedes se fijan bien en la imagen de esa explosión, de ese ataque, hay movimiento a esa hora en los alrededores del edificio. Hay vehículos que están pasando precisamente en ese momento cuando llega el ataque. Se habla de estas 6 personas heridas, pero claro, hay que esperar también para ver si es que se confirma algún fallecimiento, porque estamos hablando de un ataque también de grandes dimensiones. Es una explosión muy grande a un edificio público, donde tú lo decías, Pato, fue alrededor de las 8 de la mañana, donde ya hay movimiento en la ciudad a esa hora, y es lo que se ve también ahí en imágenes. Exactamente, y que ya ha sido condenado, de hecho, por el presidente Volodymyr Zelensky en otro discurso que ha entregado, donde está acusando a Rusia con esta acción de convertirse en un estado terrorista. Eso es lo que ha dicho el mandatario ucraniano, condenando esta situación que dice no va a ser ni olvidada ni perdonada. Ahora, con respecto a las medidas de restricción, Jacinta, hace algunos días, durante el fin de semana, rigió el toque de queda, y esto fue levantado ayer. Fue el toque de queda. Solo en Kiev. Claro, hay varias regiones que han impuesto un toque de queda por la noche, la mayoría, de hecho. En el caso de Kiev, la capital, hubo uno más extenso que duró hasta el lunes en la mañana, eso durante todo el fin de semana, pero luego se restableció en las noches. O sea, hay muchas ciudades de Ucrania que siguen con esa medida en las noches. Pero solo en las noches. Claro. Ahora, con respecto a las cifras, acá también hay una situación preocupante desde el punto de vista de los civiles que se han visto afectados, heridos, fallecidos lamentablemente, desplazados. Hay muchas cifras y hay mucho también de propaganda acá también con respecto a lo que pueda comunicar Ucrania, lo que pueda comunicar Rusia con respecto a las bajas además de efectivos militares. Acá quien se encarga de poder comunicar oficialmente y de forma más veraz es Naciones Unidas, ¿no? Claro, tuvimos ayer esos números que llegaban por parte de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y expresidenta chilena Michelle Bachelet, también la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados del mismo organismo internacional. En el primer caso se contabilizaban unos 430 civiles afectados, de ellos más de 102 fallecidos civiles. Hagamos esa precisión porque desde Ucrania también han informado de más de 350 muertos que ha dejado esta situación, pero no se ha hecho la precisión cuántos son civiles o cuántos también son integrantes del ejército. Ahora, volviendo a las negociaciones, acá lo que planteaba además Libardo Buitrago hace algún momento, nos decía, y esto también es compartido por distintos analistas, acá no hay un fracaso desde el punto de vista que va a haber un nuevo encuentro, una nueva reunión, pero acá lo que estamos viendo es que de todas maneras hay una escalada, tomando en cuenta el convoy ruso que va entrando a Kiev, los ataques, por lo tanto eso también es muy preocupante. Tenemos a Daniel Matamala, vía telefónica a esta hora. Daniel, te saludamos desde acá, Santiago, buenos días, allá ya buenas tardes. ¿Dónde te encuentras tú? ¿En qué parte de Ucrania? ¿Cómo es la situación a esta hora en esa zona? Buenos días.
Hola, Daniel. Hola, ¿cómo están, Pato, Jacinta, Marianela? Entiendo que están en el estudio. Estamos en este momento en Mukachevo, en la ciudad a la que llegamos ayer al momento de entrar en Ucrania, recorriendo algo de lo que está pasando en esta ciudad. Una ciudad que está completamente militarizada y con una presencia policial que es bastante impresionante, porque la verdad es que no solamente se trata de la cantidad de policías que hay también, sino que hay muchísimos policías que siguen trabajando. Y lo hemos vivido en carne propia durante la jornada de anoche, cuando íbamos a hacer el despacho para el informativo central y llegaron los militares, nos pidieron la documentación, nos interrogaron y nos llevaron al cuartel de policía. Y ahora durante la mañana ya nos ha ocurrido 2 veces también. Otras 2 veces hemos tenido que volver al cuartel de policía, porque la presencia de medios de comunicación o de cualquier persona que esté con una cámara, con un celular, que esté grabando algo, inmediatamente despierta las alertas de los policías civiles, de los policías, de los militares, incluso de las personas de organizaciones civiles, comunitarias, personas comunes y corrientes que tienen instrucciones bien precisas de que si ven cualquier cosa que les parezca sospechosa, tienen que inmediatamente llamar a la policía, fotografiar la documentación, y todo eso da cuenta, claro, de un país que está absolutamente en guerra, que está, donde toda la población está muy atenta a la presencia eventualmente de espías, de saboteadores, de personas que estén fotografiando, grabando alguna instalación que pueda tener un interés estratégico. Entonces, eso es la tónica, la verdad, del trabajo diario, que hace que sea bastante difícil poder avanzar, poder grabar algo, poder conversar con las personas. Inmediatamente llega la presencia policial y militar, y eso evidentemente hace bastante más difícil el trabajo. En este momento estamos en un centro de acopio de ayuda para los migrantes. Hay muchísima población desplazada también dentro de Ucrania, no solamente hacia las fronteras, hay personas que están en tránsito también para alcanzar la frontera, ya sea de Polonia, de Hungría, de Eslovaquia o de Rumania, y por lo tanto hay mucha movilización también de sociedad civil, de voluntarios, es lo que estamos reportando en este momento, y que están acopiando ayuda y están intentando de alguna manera hacer más llevadera la vida para todas estas personas desplazadas. Es lo que estamos trabajando ahora y que vamos a presentar más adelante también para el informativo central. Daniel, ¿cómo estás? Jacinta Molina por acá. Desde Hola. Ese sector para refugiados en Mukachevo, que si lo, digamos, ubicamos geográficamente, está al suroeste de Ucrania, muy cercano a la frontera. ¿Cómo se reciben estas informaciones que han llegado en las últimas horas, quizás de un recrudecimiento de toda esta situación, sobre todo más a la parte central y este de Ucrania, lo que ha ocurrido en Kharkiv, por ejemplo, con esta explosión que denuncia Ucrania es un ataque ruso y que ha afectado a una zona central, donde han dejado incluso a 6 personas heridas? Lo mismo también, no sé si tienes información de este convoy que se va acercando a Kiev, que ha generado preocupación, por cierto, porque hay señales que llegan que pese a estas negociaciones que se han anunciado podrían continuar en los próximos días, la ofensiva rusa se está recrudeciendo. ¿Cómo se recibe allá esa información por parte de la población ucraniana, aquella que a lo mejor se ha mantenido o que está preparando para irse? Sí, mira, te cuento lo que pasó hace un rato. Estábamos aquí viendo el tema de los voluntarios, conversando con ellos, que nos contaban en el fondo lo que están haciendo en este centro de ayuda. Y de pronto en un momento se me acerca uno de ellos, me pasa su teléfono y me muestra un video, el video de este misil, ¿no? Aparentemente impactando en este edificio, muy emocionado, al borde de las lágrimas. Me dice que vea, le pedí luego a alguien que me pudiera traducir, y dice, mira lo que están haciendo. Y fue un momento, la verdad, bien impresionante. Yo no había visto el video hasta ese momento. Hemos estado reporteando, hemos estado un poco desconectados en este momento de la información de lo que está ocurriendo en otras zonas de Ucrania, pero la verdad es que él estaba muy emocionado, había visto recién lo que ocurría y estaba muy preocupado, y quería que nosotros como prensa internacional también tuviéramos la información de lo que pasa. Entonces, evidentemente aquí la preocupación es extrema por lo que está ocurriendo en otras zonas también de Ucrania. Te cuento, por ejemplo, que la persona que está a cargo de este centro de voluntarios, que finalmente iba a ser un gimnasio, era un negocio que estaba armando un grupo de amigos, y de pronto dijeron, bueno, esto lo vamos a convertir en un centro de ayuda y de acopio. Es una estudiante universitaria de una universidad en Kiev, precisamente. Y claro, tiene a todos sus compañeros, a sus amigos también en la capital de Ucrania, y está de alguna manera tratando de ayudar de alguna forma a las personas de Kiev. Entonces, la verdad es que la preocupación es minuto a minuto por lo que está pasando en distintas zonas de Ucrania que están siendo atacadas, por la presencia sin duda amenazante de este convoy rumbo a Kiev, por los ataques que están afectando a población civil.
Y también, Jacinta, por algo que contábamos ayer, de alguna manera había esta luz de esperanza, esta puerta que salía abierta con las negociaciones, había gente muy esperanzada aquí también en Mocachebo, las personas con las que podíamos hablar, tenían bastante esperanza de que pudiera haber al menos un alto al fuego, y evidentemente las noticias de esta mañana no son esperanzadoras en este aspecto. Más bien lo que se ve es un recrudecimiento de la posición rusa, y por lo tanto evidentemente genera muchísima preocupación y muchísima angustia entre las personas aquí en Ucrania. Daniel, ¿y esta sensación de esperanza que se tenía el día de ayer puede ir también de la mano tal vez con el interés de los civiles ucranianos de enlistarse en el ejército, de combatir? Porque lo decía en su análisis Libardo Buitrago durante esta mañana, que cada hora que pasa es una hora que gana el presidente de Ucrania y una hora que pierde Vladimir Putin. ¿Se ve ese interés de los civiles ucranianos allá donde estás tú de poder enlistarse, de poder combatir? Sabemos que habían algunos ucranianos incluso que estaban viajando desde el exterior hacia Ucrania para poder participar de este combate. Claro que sí, hay evidentemente personas que se están enlistando. Hay además, de hecho, ciertas prohibiciones. Evidentemente aquí hay una ley marcial, hay una prohibición de que las personas entre 18 y 60 años, hombres, salgan de Ucrania, porque todos ellos se consideran que son pacifistas y tienen que estar, que así son requeridos, a disposición para poder enfrentar la situación. Pero te diría que se ve bastante unidad entre la población en términos de mantener la lógica de que aquí hay que defenderse y hay que continuar la defensa. No se ve personas que estén diciendo al menos que haya que rendirse o que sea momento de alguna manera de sencillamente dejar de defenderse de las fuerzas rusas. En esto te diría que hay bastante unanimidad, al menos en las personas con las que podemos conversar, y evidentemente ese sentimiento de unidad, de fervor patriótico, de también estar todos detrás de un líder, digamos, del presidente de Ucrania, me parece que es sin duda el sentimiento predominante. Bien, ahí está entonces lo que nos está contando Daniel Matamala desde Ucrania sobre cómo además está recepcionando el pueblo ucraniano este conflicto, en donde se ha visto, y lo comentaba también Libardo hace algún momento, ahí que ha nacido un nacionalismo, también una sensación de ir defendiendo a su país ante la llegada de las tropas rusas. Daniel, te queremos agradecer y vamos a estar en contacto durante la mañana o en la edición ya de mediodía para que nos pueda ir actualizando qué es lo que está aconteciendo ahí en la zona donde tú te encuentras. Gracias, Daniel. Que tengas buenos días. Buenos días. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes, buenos días para ustedes.